Entonces vamos a dar inicio a esta sesión. Bueno, ¿qué consideraciones debemos de tomar a la hora de instalar un sistema operativo? Lo primerito que tenemos que ver es si la máquina soporta el sistema operativo, ¿verdad? Vimos digamos, las características como mínimas de que debería tener la máquina, el hardware, para poder instalar el sistema operativo. Una vez que ya determinemos esto, vamos a prácticamente iniciar con el proceso. ¿Qué debemos de considerar también antes de instalarlo? Primero, si es en una máquina nueva, ¿sí? Si nosotros armamos esta máquina y desde cero va a ser la instalación. Entonces, si nosotros adquirimos esta máquina desarmada, nueva, nosotros vamos a instalar el sistema operativo y debemos de considerar los drivers o los controladores que vamos a instalar eh, después de la instalación. Normalmente cuando las máquinas son nuevas y vienen desarmadas, vienen con un paquete de discos de los drivers, ¿sí? Si nosotros compramos, por ejemplo, adicionalmente una tarjeta de video más especializada, vamos a ver que la misma tarjeta va a traer un CD o un DVD de instalación de los drivers o alguna información de la página donde se pueden descargar. Em, Cuando son instalaciones por primera vez, pues no hay tantas, digamos, recomendaciones a la hora de recuperar la información, porque como vimos en la sesión pasada, si es una máquina que vamos a formatearla, pero que ya estaba en uso, nosotros debemos de considerar si se va a recuperar la información que estaba o no. Cuando nosotros instalamos un sistema operativo, normalmente borramos la partición y creamos una nueva. Cuando hacemos esto, la partición al borrarse, se eliminan en teoría todos los archivos. Entonces, si yo no realicé un backup de esta información, se van a perder. Entonces, yo debo de considerar y preguntarle al cliente, ¿verdad? Y decirle, mire, necesita que le recuperen la información y él les dirá si sí o si no. Entonces, si hay que recuperarla, hay que hacer el backup previamente en otro equipo. ¿Qué les recomiendo a la hora de hacer el backup? Normalmente, ¿cómo es el proceso? Nosotros quitamos el disco duro de esa computadora que vamos a formatear. Ahí se encuentran los documentos y archivos del cliente. Lo conectamos en otra computadora, pero antes de abrirlos, lo vamos a vacunar. Para eso deberíamos de tener una licencia original de algún antivirus, que por ejemplo podría ser el Note 32 o el McAfee o el Windows Defender, que es de Windows. Ese es gratuito y no necesita, digamos, comprarse licencia, ya lo incluye Windows. Ningún antivirus es 100% seguro, ¿sí? Ningún antivirus es 100% efectivo, podríamos decir. Entonces, podríamos decir que todos tienen diferentes características, pero lo importante es que cuando nosotros conectemos el disco, escaneemos en busca de virus y que elimine los virus. ¿Con qué razón? Porque antes de pasar esta información la vamos a vacunar. Y ya que nos aseguramos de que la máquina en teoría está desinfectada de esta información, ya le hacemos el proceso de backup por medio del programa que les había comentado. No sé si lo descargaron, el Total Commander. Podría ser uno de los programas. Y ya tenemos esa información en nuestra máquina. ¿Alguna duda hasta el momento? Teacher, o sea que todo lo que, o sea, en que sea el virus, antivirus original, o sea que no es, ¿cómo usted? 100% efectivo, no. 100%, ajá. Ningún Bueno, antivirus es 100% efectivo. Va. Para que, para que lo entendamos de esta manera. A nosotros de chiquito nos vacunaron contra el sarampión, contra un montón de enfermedades, ¿verdad? Entonces nosotros ajá. ya teníamos inmunidad, ¿verdad? Por medio de estas vacunas.
Pero resulta que nunca nos vacunaron sobre el COVID-19. Entonces, nuestro cuerpo todavía no está preparado. Entonces, es un nuevo virus. No hay vacuna todavía para eso. Y eso pasa también con los antivirus. Los antivirus lo que hacen es reaccionar hacia ciertos virus conocidos. Entonces, los programadores vienen, analizan el virus, crean el programa que va a neutralizar ese virus y bueno, ya lo cargan a las actualizaciones del antivirus. Por eso es que todos los días se va actualizando el antivirus para que vaya a crear su base de datos en su máquina para que pueda reconocer los nuevos virus. Pero todos los días hay personas que crean virus, ¿verdad? Crean malware. Ah, Entonces, ya. los programadores pues puedan crear el- las soluciones para los virus que ellos ya han visto, pero no para los nuevos, ¿verdad? Aunque existen, digamos, patrones muy conocidos de los daños que pueden crear estos programas, estos virus. Entonces hay, se llama holística, si no estoy mal. Hay patrones que ellos van creando para detectar posibles amenazas, pero no es 100% seguro. Entonces yo podía crear un virus que se comporta de una manera muy diferente, empezar a expandirlo, pero el antivirus todavía no lo va a detectar hasta que vengan los programadores y creen el nuevo programa para que bloquee ese virus. ¿Me expliqué? Sí, teacher, gracias. Entonces, una vez que ya hayamos guardado la información, ¿verdad? Estamos en el caso ahorita de que es una máquina de un cliente, ¿verdad? Que necesita formateo. Nosotros ya le realizamos backup. Primero vacunamos esa información, vacunamos ese disco duro y luego pasamos la información a una máquina. También, si la máquina arranca, nosotros debemos de realizar un backup de los drivers. O si no tenemos un programa para hacer el backup de driver, lo que podemos hacer es anotar los drivers más comunes. Si la máquina no es de marca, si es clon, le llamamos. Las clones son un armado de un equipo de piezas de diferentes marcas. Y las de marca, pues se supone que, por ejemplo, la HP, la mayoría de piezas de esa computadora son en teoría HP o son, digamos, solo, por ejemplo, en el caso del disco duro puede ser Hitachi, puede ser Samsung, pero estos ya vienen como en su base de datos ya podemos encontrar los drivers. Entonces, si la máquina es clon, nosotros, y si la máquina arranca, podemos eh, ver los drivers. Voy a ingresar a una carpeta ahorita. ¿Y cómo lo hacemos? Abro una ventana, le voy a dar clic derecho, propiedades a este equipo. Y acá en administrador de dispositivos vamos a encontrar todos los drivers o todos los dispositivos que están instalados en mi máquina y con sus respectivos drivers o me avisa cuáles drivers no están instalados. No sé si ya habíamos visto parte de esto. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los drivers que normalmente debemos de anotar? Por ejemplo, yo expando el de adaptador de pantalla y aquí me dice que es un HD Graphic 5500. Yo puedo escribir en un papel, ¿verdad? Que el driver de video es este, ¿sí? Adaptador de red también normalmente es uno de los drivers que no reconoce normalmente Windows cuando nosotros instalamos, cuando recién está instalado. Entonces yo puedo anotar estos tres drivers, ¿verdad? O puedo realizar una captura de pantalla y ya la guardo en otro dispositivo para realmente ver cuál es el controlador que nosotros debemos de instalar el equipo cuando acabamos de instalar Windows 8 o 10 o 7, ¿verdad? Para que lo reconozca. Esto es bien importante. A veces
Nosotros instalamos Windows y cuando abrimos se mira así, ¿verdad? No, todo aparentemente está bien. Pero yo, ¿qué es lo que reviso? Es el adaptador de pantalla. Si aquí dice adaptador de pantalla genérico, quiere decir de que el driver no es el correcto para esta máquina, sino le instaló uno solo para que funcione. Pero ¿qué pasa cuando aparece genérico? Si yo le voy a instalar el juego, puede ser de que no me deje instalar el juego o puede ser de que lo deje instalar y cuando yo lo quiera correr, no va a abrir, ¿sí? Entonces, yo les recomiendo que siempre revisen que sea el driver de video el correspondiente a la máquina. Entonces, yo voy a ir copiando algunos, por ejemplo, este es de audio. ¿Cuáles son los específicos de audio? ¿Verdad? Cuando es máquina clon. Yo los voy anotando. Incluso lo podría hacer con una máquina de marca, como una portátil de marca o un equipo de escritorio de marca. ¿Por qué, digamos, en los equipos de marca no reviso tanto esto antes de formatear? Porque los equipos de marca normalmente en las páginas oficiales aparecen los drivers por equipo. Entonces, por ejemplo, en la HP, teniendo el número de servicio, el número de serie, yo lo ingreso a la página y me aparecen los drivers específicos de esa computadora. Entonces yo ya los puedo descargar. Por eso no me preocupo tanto en estarlos anotando. Pero podrían tomar sus precauciones por si en caso no los encontraran. ¿Alguna duda hasta el momento? No, Inge. No, Inge. Bueno, recapitulando un poquito, entonces, primero, backup a la máquina, si lo necesita. Dos, igual, ¿verdad? Tomar en cuenta el backup de driver o la información de los drivers de ese equipo. Si en caso la máquina no arranca, ¿verdad? Y si nosotros no tenemos idea de qué driver pueden ser, pues ahí podríamos irnos a ver físicamente el equipo y ver en la placa madre el modelo y la marca de la placa madre y meternos a la página oficial y descargar los drivers de específicos de esa placa madre. Este es el trabajo más, por así decirlo, complicado o que nos lleva un poco más trabajo, pero que realmente hay que hacerlo. Se los digo así. Para mí, cualquiera puede formatear, ¿sí? Para mí, cualquiera le puede decir, mire, yo se la reparo y se las puede dejar la máquina con el sistema operativo instalado. Pero realmente no es un técnico para mí, ese es comentario personal. Esa persona no es un técnico si no le instala todos los drivers, ¿sí? Si no sabe para qué son los drivers. Entonces, realmente yo les aconsejo que ustedes aprendan realmente a cómo instalar los drivers, dónde buscarlos y que cuando entreguen un equipo lo entreguen bien. Para mí, alguien que no entrega un equipo con todos los drivers está haciendo un trabajo a medias. Entonces, por favor, si quiero su esfuerzo para que su trabajo sea profesional. Al final, ustedes van a ser los beneficiados. Les cuento mi experiencia. Normalmente me han cambiado muchas veces cuando yo reparo computadoras también, ¿verdad? Entonces me dicen, fíjese que ya no lo llamé porque tengo un sobrino que estudió eso y me reparó la computadora. O mire cuánto cobra por una reinstalación del sistema operativo. Les cuento que yo cobro más o menos entre 200 a 250, ¿sí? No, fíjese que tengo un amigo que me lo hace por 100. Bueno, está bien, ¿verdad? Es decisión del cliente. Pero resulta que después vienen conmigo y me dicen, mire, fíjese que mi máquina no abre tal cosa, que mi máquina esto no sé qué, que mi máquina no sé qué. Y cuando voy revisando, ¿verdad? No le instalan los drivers o no le hacen el servicio como realmente debería ser. Entonces podría ser que, o lo podríamos ver de esta manera, de que lo barato sale caro, ¿verdad? Entonces me han cambiado varias veces, pero de ahí regresan, porque se dan cuenta de que yo les evito un montón de problemas. Yo les entrego a la máquina solo para que se sienten a trabajar, ¿sí? Ese es siento que ha sido parte del éxito. Entonces ustedes deberían de enfocarse
a evitarle problemas a los clientes. ¿Dudas sobre eso? Javier, ¿qué Ahí nos puede estamos comentar? bien. Ya que tiene abierto su micrófono. Solo el zumbido se le escuchó, Javier. Pero bueno, ya que silenció el micrófono, continuemos. Luego de haberle hecho el backup y todo, pues ya iniciamos con el proceso de instalación. Nosotros, para empezar a instalar el sistema operativo, debemos de configurar la BIOS. ¿Para qué? Como vimos en el curso de Carlos Slim, la BIOS lo primero que hace es reconocer, hace un proceso de POST, se llama, que reconoce todos los dispositivos que están conectados a mi computadora, ¿sí? Esto no tiene nada que ver con el sistema operativo. Son dos cosas diferentes, son dos programas diferentes, que les quede claro. Entonces, la máquina enciende y entra al sistema, entra a la BIOS o a la UEFI, ¿sí? Hasta después va a entrar a el sistema operativo. Entonces, entramos a la BIOS y la BIOS le configuramos con qué dispositivo queremos que arranque. Entonces, hay varias configuraciones. Yo puedo decirle que busque directamente el disco duro, o que busque directamente la unidad de DVD, o que busque el puerto USB, o que busque la tarjeta de red para poder arrancar. Poniendo estos casos, vamos a ver. Solo vamos a anotar aquí. Si nosotros le decimos a la BIOS que en primer lugar arranque con el DVD, en segundo lugar arranque con el USB, en tercer lugar arranque con el disco duro y poniendo este caso 1, ¿verdad? Bueno, así está configurado actualmente. En un caso hipotético está configurado así. ¿Qué es lo que hace entonces luego de revisar el POST? Revisa que todos los archivos, que todos los dispositivos que tenga estén funcionando y luego se va al orden de buteo. Esto se llama boot o buteo le llamamos en español, ¿verdad? Mal llamado o mal adaptado el inglés a esta palabra. El boot lo que hace es el orden de arranque. Entonces, el orden de arranque, ¿qué va a hacer? Le dice, mire, en primer lugar busque qué hay en el DVD, ¿verdad? Y si hay algo ahí, pues arranque. O sea, lo único que le dice es busque en la unidad de DVD. Si nosotros no tenemos nada dentro, entonces muchos de las configuraciones de las BIOS dice, bueno, no encontró nada, vámonos a la segunda opción. Bueno, vámonos a la USB. Voy a poner este caso. Si yo tengo una memoria conectada al puerto USB y esa memoria no tiene un programa de arranque, ¿qué va a pasar? En primer lugar, como habíamos visto aquí vino y puede ser de que no encontró nada y se fue a la segunda opción. ¿Qué pasó aquí? Encontró una memoria USB que tenía unas canciones, pero como le dije que buscara la memoria USB, me va a sacar un mensaje y me va a decir, mire, no hay sistema operativo. Porque lo único que detectó, ¿verdad? Fue archivos MP3. Entonces se va a quedar la máquina ahí estancada. Se va a quedar con un mensaje de una pantalla pregunta. negra. ¿Sí? Usted dijo de que la palabra botear se usa en un mal término. Entonces, cuando se le instala a un sistema operativo una memoria, ¿cuál sería la mejor forma de decirlo? Porque
Al menos a mí, el ingeniero que me enseñó anteriormente me dijo bootear una memoria. Sí, es que le llamamos butear, o sea, le vamos a seguir llamando butear. A lo que me refería era a que fue una palabra de inglés adaptada al español, ¿verdad? Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. La palabra truck en inglés significa, bueno, podríamos decir camioneta, ¿verdad? O pick-up, pero normalmente nosotros la adaptamos mal y nosotros decimos, ahí viene una troca, ¿sí? Entonces la adaptamos al español, pero la adaptamos mal. O sea, la palabra correcta es truck, no troca. Ah, me compré una mi troca, dicen los familiares de los Estados Unidos, ¿va? Pero está mal adaptado. Entonces, la palabra correcta es boot, pero nosotros la adaptamos mal al español. Le decimos bootear. A eso me refería, pero la vamos a seguir llamando bootear. No nos quita ni nos pone. No sé si le respondí, Brian. Sí, gracias. Entonces, repitiendo, si esta memoria USB que está conectada al puerto USB tiene archivos o no tiene archivos, o tiene archivos MP3 o archivos de Word, y si en el orden de arranque se topa con esto, va a sacar una pantalla negra y va a decir que no encontró ningún sistema operativo. No sé si les ha pasado que a veces nosotros dejamos la memoria conectada y encendemos el equipo y no arranca el equipo y aparece una pantalla negra con unas letras en inglés, ¿verdad? Y lo que realmente dice es que no encontré sistema operativo. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo el buteo es buscar eh, que arranque el equipo, ¿sí? Pero se quedó en este proceso. ¿Me voy explicando con eso, jóvenes? Sigue. Vaya. Y si en caso, suponiendo ahorita que ya buscó número 1 DVD, no había nada. Número 2, no encontró nada, no había ninguna memoria conectada. Y número 3, el disco duro, ¿sí? Entonces, en el disco duro, si hay un sistema operativo instalado y si está correctamente los archivos de arranque, lo que va a hacer entonces aquí empezar a entrar al sistema operativo. Y luego ya entra el sistema operativo. ¿Dudas con eso? No, Inge. Ahí vamos bien, Inge. Muy bien, gracias. Vamos a borrar todo esto. Entonces, ¿por qué debemos de configurar el orden de arranque? Porque nosotros vamos a tener ya sea un DVD o una memoria USB, ¿verdad? O un disco. Bueno, normalmente para instalar o un DVD o una memoria USB. Es el proceso que dice Brian, ¿verdad? Nosotros vamos a bootear una memoria, ¿sí? Ahí van a ver en el video que les voy a enviar, ahí está explicado también que qué significa este proceso, ¿verdad? Y hay otros videos que los mandan a otros videos donde ustedes pueden descargar el programa para poder bootear una memoria. Rufus, si no estoy mal, es uno de ellos. Rufus. Inge, ¿Qué manda? no sea, según me estaba comentando un amigo, ¿vale? Que se podía botear en el ¿Se puede bootear perdón? mismo sistema de la misma Fíjese que se le corta la propiedades de. voz. ¿Lo podría repetir, Jones, por favor? Jones, no sé si me escucha, fíjese que no le escuché qué me dijo. Le decía de que un amigo me estaba comentando de que también se podía botear en las mismas. ¿En las mismas qué? Él dice que en las mismas propiedades de la memoria. ¿Cómo así en las mismas propiedades de la memoria? No comprendo qué me está diciendo. Creo que tengo mal mi internet que no lo escucho. Que lo escriba por un mensaje mejor.
podría ser mejor. Así me estaban comentando, no sé. Mire, o sea, nosotros vamos a hacer el proceso de buteo y lo que va a hacer es preparar la memoria para que la reconozca como un programa de instalación, ya sea de Windows 8 o Windows 10. O sea, lo que va a hacer es formatear la memoria y pasarle todos los archivos de instalación y todo el programa de instalación a la memoria. No sé si le estoy respondiendo, Jones. Claro que sí, Inge. Gracias. Entonces, sí debemos de preparar nuestra memoria, digamos, para, para poderla convertir en un programa de instalación. Y para eso está el Rufus. Es esta de acá, ¿sí? Bueno, yo la tengo como un archivo. Y lo que hace es formatear la memoria, agarrar la imagen ISO Inge, del programa de instalación, ¿sí? solo una pregunta, vamos a aprender a preparar la USB para formatear. Sí, es una de las actividades que tienen que hacer. Sí, porque como ahora creo que desde Windows 8 empezó a salir el famoso recovery, pero muchas personas lo eliminan. Ajá, Entonces un profesor de tecnología nos estaba comentando de que teníamos que aprender a preparar una USB porque conforme va avanzando la tecnología, las computadoras portátiles vienen saliendo ya sin lectora de CD. ajá. Entonces un formateo con disco ya no va a ser posible, entonces ya se tenía que aprender a preparar la USB para formatear con la misma USB. Sí, así es. Eso lo vamos a ver dentro de este módulo, ¿sí? Ustedes las competencias que ustedes van a adquirir en este módulo al final son de que ustedes van a estar preparados y van a poder realizar un formateo en todo su proceso, ¿sí? Mantenimiento, acondicionamiento, configuración del sistema operativo. O sea, eso implica que ustedes van a tener que aprender a realizar un backup, a buscar las imágenes ISO, a preparar los dispositivos para poder formatear, ya sean los dispositivos USB o los discos, ¿verdad? Y a configurar la máquina para que pueda detectar y empezar la instalación de Windows. Al finalizar, ustedes instalar los drivers, instalar todos los programas y que la máquina esté funcionando solo, como les digo, para que el cliente se siente trabajar. Esas son las competencias que ustedes deben de adquirir en este módulo. Entonces, hay partes y procesos nuevos que se van adquiriendo, depende de la necesidad también, ¿ya? Porque les comento, eh, inicialmente cuando las personas compraban un equipo portátil, les incluía los DVDs con el sistema operativo. O sea, cuando la máquina se dañaba, usaba esos DVDs y reinstalaba el sistema operativo y la licencia seguía teniendo validez. Después, me imagino que por ahorro de costos de las empresas, ya no incluían los DVDs, sino incluían la partición del recovery. Y esta partición de recovery depende, inicialmente, uno debía de esa partición configurarla para quemar los DVDs. O sea, le pasaban a uno de cliente a hacer ese proceso, ¿verdad? Entonces uno compraba los DVDs y la máquina quemaba los DVDs y uno ya tenía sus discos de recuperación y de instalación del sistema operativo. Ahora ya no, en las nuevas ya no he visto de que ya no quema los DVDs, sino que la misma partición sirve para poder reinstalar el sistema operativo. Entonces son procesos que se van cambiando y hay que irlos aprendiendo dependiendo de la necesidad que uno o del problema que uno se tope. Entonces, ¿vamos bien con eso? Sí, Bueno, entonces nosotros debemos de preparar la memoria, ¿verdad? Con las imágenes ISO. ¿Saben qué son las imágenes ISO? ¿Alguien que tenga duda con eso? Como dijo Inge, ¿Quién tiene dudas sobre las imágenes ISO? ¿Qué son y
¿Cómo se comen? Yo digo que todo Yo está sí. claro. Dice, yo me las como con tortilla. Está bien. Yo ni sé cómo comerlos porque, la verdad, Miren, pues las imágenes ISO son archivos que simulan ser el DVD o simulan ser un DVD, ¿sí? Solo que de manera digital. Y estas imágenes contienen la información, por ejemplo, de la instalación de un sistema operativo. Como le digo, uno cuando compra un sistema operativo, le venden o le vendían el DVD y ahí venía el programa de instalación, ¿sí? Uno podría decir, bueno, yo abro el disco y le selecciono los archivos y los copio y los pego dentro de una carpeta y ya tengo una copia que funcione. No, no funciona así. O sea, yo puedo ver los archivos de una imagen o de un DVD, los puedo ver. Si es un archivo, por ejemplo, si ese disco duro, perdón, si ese DVD es un programa de instalación de Windows 10, yo puedo ver los archivos, ¿ya? Y yo podría decir, bueno, lo copio y lo pego en una carpeta y después ya lo quemo y funciona. No, no va a funcionar. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Es convertirlo en una imagen ISO. Es como tomarle una fotografía de todo ese DVD y convertirlo en un solo archivo y guardarlo dentro de la computadora. Entonces, esas imágenes ISO, también a la hora de quemarlas en un DVD, hay un proceso especial, no solo de venir y copiar y pegar y grabar en el disco, sino hay que grabarlo como imagen ISO para que ese disco, ese DVD, funcione como programa de instalación. Si yo vengo y solo lo grabo sin el proceso de imagen ISO, va a grabar el archivo ISO, pero no va a poderse arrancar a la hora de instalar el sistema operativo. No lo va a reconocer. ¿Me voy explicando? Sí, Inge. Pero que sí, Inge. Inge, Entonces, y ¿qué ese manda? procedimiento, y ese procedimiento para volverlo así a imagen ISO sería en el momento de... Fíjese, Jones, que se le corta. No sé si está o soy yo, no sé si es usted, eh, que tiene, se le corta y la señal está mala. Ya solo tenemos un minuto, jóvenes. No le escuché su pregunta. Al rato se la vuelvo a hacer. Un minuto Bueno, de receso. muy bien. Sí, vamos a dar un pequeño receso. Eh, es bueno, eso. solo para comentarles. Por ejemplo, aquí tengo imágenes ISO, ¿sí? Entonces, cuando yo le doy propiedades al archivo, me dice que es .ISO, ¿sí? Entonces, normalmente esto es como quien dice un DVD metido en mi computadora. Miren cuánto pesa esto, 229, ¿verdad? Vamos a ver, Windows 10, 5 gigas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo le doy doble clic, yo miro los archivos, pero si yo los copio y los pego o los quemo así como está, sin decirle que esa imagen hizo en un DVD, no va a funcionar, no va a arrancar, no va a poder iniciar el programa de instalación. Bueno, entonces, ya que se va a cortar, pues nos vemos en un ratito. Y ya estoy subiendo las clases al YouTube para que las vuelvan a ver cuando necesiten. Ahorita les mando el link.